anteriores, ¿Cómo la pasamos? ¿Sí? ¿Estuvimos contentos? Realmente es asombroso cómo Dios ha ido moviéndose en medio de nosotros durante estos días. Particularmente empezó desde la cruz, sí, ¿verdad? La cruz, Santa Cruz, y veníamos un evento tras otro, tras otro, tras otro, y así bien seguiditos todos las prédicas, los expositores, y realmente en mi corazón hay gozo, y eso en vez de cansarte te fortalece. Estar siempre en la presencia de Dios te da gozo, te da alegría. Mi nombre es Leti Peña. Soy la esposa del pastor más guapo de la tierra. Y les voy a decir por qué. Está guapo, sí está guapo. Pero ¿saben qué es lo que más me gusta? Su integridad. Cuando él se para en un púlpito y predica, y yo que vivo con él, tengo 40 años de estar con él, y desde antes veía su predicación, me enamoró realmente. Y ver la congruencia y la integridad de lo que habla y de lo que vive es lo que le hermosea a este varón. Y le doy gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio de ser su esposa. Así es que estamos juntos pastoreando una iglesia en Querétaro. Tenemos 3 hijos, 5 nietos, y la verdad es que hasta el día de hoy yo puedo vivir con contentamiento y agradecimiento delante de Dios por lo que nos ha dado. Así es que entremos en materia. Yo les voy a pedir, por favor, si podemos poner en pantalla una cita. Es Mateo 13, 51 y 52. Mateo capítulo 13, versículos 51 y 52. ¿Usted ya lo tiene en su Biblia o en su teléfono? Vamos a darle de lectura. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Y les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. Y pensaba en la mañana, hemos tenido, aquí en La Paz hemos tenido 6 conferencias, una, otra, y todas unidas con un mismo sentido, con un mismo propósito. Y la pregunta es, ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Entendiste todos estos mensajes? ¿Pudiste escribir? ¿Pudiste guardarlos? ¿Pudiste tenerlos? ¿Habéis entendido todas estas cosas? Contéstenme, por favor. ¿Lo entendimos? ¿Entendimos cada prédica? ¿Entendimos cada enseñanza que se han venido dando durante estos días? Ok, entonces vamos a repetir el congreso desde el principio. Te voy a decir por qué. Porque si lo entendiste, lo aplicas. Pero si no lo entendiste, fue como toda tu vida, una prédica más. Una prédica más en la cual veniste, oíste, pero no entendiste. ¿Por qué razón? ¿Por qué Jesús tiene que preguntar? ¿Entendiste todas estas cosas? Porque a Él le interesa y expone la palabra y usa gente para exponer la palabra con un solo propósito: que nuestra vida cambie, que tengamos una mejor calidad de vida. Le es necesario que entendamos lo que se nos expone, porque si no lo entendemos, no modificamos.
Yo les pregunto, varones, y por favor alcen su mano, ¿cuántas veces han escuchado varones amen a sus mujeres? ¿Lo han escuchado? Alcen su mano. Bien. ¿Las han amado como a vaso frágil? Esposas, sujétense a su marido, sean sumisas. Mujeres, ¿lo han escuchado? ¿Lo han aplicado? Ya no hubo tanto amén. No me quiero meter mucho en esto, pero va de repasón. Cuando la escritura dice, mujeres, sean sumisas, es decir, ponte bajo la misión de tu marido, ¿sí? Y sujétate, ponte bajo la misión de tu marido. Pero ¿qué si el marido no tiene misión ni visión? Pero dice, mujer, sujétate. Y dices, órale, va. ¿A qué? No me voy a poner aquí rebelde. Nada más quiero decirles, varones, quieren que su mujer se sujete y sea sumisa, tengan una visión y una misión. Y de veras, con gozo y con alegría, cuando uno ve el propósito, cuando uno ve la visión, cuando uno ve la misión, pero por supuesto que lo haces. Cuando estás con tu esposo y ves que tiene el propósito, el sentido de llevarnos como familia a un lugar, somos las primeras en decir, yo me voy a sujetar, voy a ser sumisa, porque vamos a llegar como familia todos juntos. Y bueno, el tema de este congreso fue la familia, y yo sigo con la sinergia de la familia. Así es que necesitamos pensar en este momento si hemos entendido todo lo que se expuso. Porque si entendiste, cambias. Si entendiste, lo aplicas. Si entendiste, lo vives. Si entendiste, mejora nuestra calidad de vida. ¿Vamos bien? Ok. Después dice, como salido de contexto, por esto todo escriba docto, es decir, entendido, inteligente. Todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Es decir, nosotros, haz de cuenta que tenemos dos baúles, uno de cosas viejas y otro guardando cosas nuevas. Guardamos las cosas a las que le damos valor, no a las que le ponemos precio, sino a las cosas que le damos valor. Procuramos guardarlas, tenerlas ahí. Por ejemplo, el pastor pone mucho este ejemplo de que hay una foto de la familia donde está el abuelo, la mamá, los hermanos y todo. La foto es un poquito cafecita, ya un poco lastimada la foto, pero para la familia o para la persona es de gran valor, no por el precio, sino por lo que para ellos emocionalmente vale. Y entonces la guarda, y la guarda, la atesora, la guarda, la cuida o le expone, ¿sí? Porque para ella es de gran valor. Entonces nosotros guardamos las cosas a las que le damos valor. A veces le damos valor a cosas que no debiéramos. Le damos valor a cosas que en realidad no deberían de tener valor. Nosotros deberíamos de escoger qué guardamos y qué deberíamos de desechar, ¿sí? Por ejemplo, todos estos días que pasamos, hubo muchas cosas de gran valor.
Si nosotros analizáramos y sacáramos quizá una frase, quizá una enseñanza, entonces la atesoramos, la guardamos y en el momento preciso levantamos la tapa de nuestro cofre, la sacamos y la exponemos y la vivimos. Por ejemplo, dice la Escritura: hijos, honrad a vuestros padres. ¿Para qué? Para que te vaya bien. De repente nos encontramos con jóvenes con muchos obstáculos en su camino, con muchas cosas que tratan de emprender, con muchas cosas que tratan de hacer y nada más no les sale. Cuando allá en Querétaro, no aquí, allá en Querétaro, algún joven llega conmigo y me dice: es que he intentado hacer esto y esto y paz, no me sale. Y entonces yo le pregunto: ¿cómo tratas a tus papás? Y me dice: ¿y eso qué? Hijo, no erréis. Dios no puede ser burlado. Si Él te dijo, Él cumple. Y luego vemos a otro en el contraste, en donde sabe honrar, sabe darle valor a sus padres, guarda principios y valores y vive con ellos, y le va magníficamente sin ningún esfuerzo, porque la palabra de Dios es veraz y oportuna. Entonces en todo este congreso se estuvo hablando de los padres, de la educación, la mamá, el esposo, pero ayer la Paz Ame predicó algo y la estaba oyendo y saltaba a mi corazón esta parte: siempre le va a ir bien, siempre le va a ir bien, porque soy testigo de su obediencia y de su honra. Y le comentaba a Pastor Rubén: a los hijos les hace mucho que otro joven les predique de honra y de honor, y de platicarles cómo disfruta el fruto de la obediencia. Pero alguien, de la misma manera, así como un esposo es buen esposo y tiene integridad en el púlpito y en su casa, o viceversa la mujer, también el hijo, ¿sabes? También el hijo que tenga integridad, que sea honesto, que honre a sus padres. Esos son los tesoros que deberíamos de guardar, que deberíamos de tener ahí y que deberíamos de sacar en el momento preciso, porque lo que guardas es lo que vas a usar para tu diario vivir. Pero si nosotros abriésemos este tesoro, nos vamos a encontrar como que hemos guardado muchas cosas que no deberíamos de haber guardado. Hemos guardado circunstancias, experiencias o vivencias que no deberíamos de haber guardado. Porque si guardas principios y valores de Dios en este cofre de gran valor y los sacas, te dan una calidad de vida. Pero si guardas cosas que no deberías de guardar, cosas que no deberías de tener, entonces tu calidad de vida merma, disminuye. Hay muchas cosas que guardamos inconscientemente, ¿sabes? O a veces conscientemente. Hay cosas que guardamos que no deberíamos de atesorar, que no deberíamos de guardar, como ofensas. Ay, esas ofensas. Y me acuerdo de esas ofensas y piensas y te carcome el alma, pero ahí las tienes guardadas. Ofensas en donde no has podido sacarlas de ese baúl y te siguen ocupando espacio que no les corresponde. Ofensas, si son los hijos, ofensas de los padres. Hijo, no atesores las ofensas. Nosotros como padres a veces somos torpes. Miren, nos levantamos delante de Dios y le decimos: hoy voy a tener una calidad de vida excelente con mis hijos, con mi esposo, con la gente que me rodea. Ese es mi propósito, y me levanto orando y: Dios,
Úsame, Espíritu Santo, dame el poder, veíamos ayer en la noche, dame el poder para vivir un día de excelencia. Y no sé en qué momento en la noche suplicas perdón, porque no lo logré, porque no pude, porque me envolví en la rutina del día. Y la rutina del día me hizo quizás tener una mala actitud o muchas malas actitudes con los que me rodeaban. Y herí. Y los que estaban cerca de mí y fueron afectados, lo guardaron en su corazón y lo pasaron al cofre. Y entonces vienen cosas que Dios da y abren el cofre y no encuentran lugar para acomodarlo. Cuando en realidad dice la palabra en Jeremías 3:14, yo soy tu Padre. Perdón, Isaías 64:8 dice: Jehová, tú eres nuestro Padre, nuestro barro, el que nos forma. Entonces, si Dios es tu Padre, Isaías está en Isaías 64:8, y Él te forma. Al formarte, y es toda una prédica, en sus manos te da una forma excelente y no te lastima. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? Recordar quién es tu Padre celestial, y cuando lo recuerdas, ese mal recuerdo de tu Padre terrenal queda hecho a un lado. Cuando como esposas, como esposos somos dañados, y esto se da muy frecuente. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a casarnos, llegamos dos culturas totalmente diferentes y chocamos. Hermanos, a veces nos hablan: no unáis a yugos desiguales. Y yugo desigual no solamente es si es converso o inconverso. No, el yugo desigual se da en la cultura, en la educación, en muchas cosas de costumbres. Cuando el yugo es totalmente desigual y se unen, tiene que haber un roce de ajuste, un roce para compaginar, y en ese roce a veces se lastima. Pero entonces también debemos de recordar, y este sí está en Jeremías 3:14, dice: yo soy vuestro esposo. Y entonces cierras los ojos, y es una experiencia muy especial cuando tu esposa o esposo le dices a Dios: déjame amarla o amarlo como tú lo amas, y ámame con ese amor de esposo a través de él o de ella. Y las cosas se van acomodando, las cosas se van emparejando, las cosas van dejando de lastimar. ¿Por qué? Porque vemos a Dios en medio de nosotros. Otra de las cosas que también a veces guardamos son las traiciones. Las traiciones por todos lados, a veces en medio de la familia, a veces con los amigos, a veces con los conocidos. Cómo nos duelen y cómo lastiman las traiciones. Y entonces dice Job: pero mis hermanos me traicionaron, como un torrente pasa como corrientes impetuosas. ¿Qué hacemos con las traiciones? ¿Qué hacemos con todo esto? Y aquí lo que tenemos que echar mano es del perdón. Y vamos a ver más adelante cómo. En el perdón tenemos una instrucción por parte de Jesús. Dice: cuando vayas a orar, te encierras, y hay una expresión, dice: perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Pero el perdón, Dios se lo pide solamente a los creyentes. ¿Por qué concluyo esto? Porque la expresión empieza con Padre nuestro. Solo el que es hijo verdaderamente es el que sabe perdonar. No le pidas a alguien que no es hijo de Dios
porque no lo sabe hacer. Para perdonar debemos entender que somos hijos y que esta es una indicación de mi Padre. Perdona porque tú también fuiste perdonado, porque yo fui perdonada. Así es que vamos a perdonar todas estas cosas. Vamos a conservar el perdón. Y dice en los tesoros, tenemos que pensar en sacar todas estas cosas para meter cosas que valen la pena. ¿Qué vale la pena? Vale la pena recordar los triunfos que Dios te ha dado. Vale la pena recordar las victorias que Dios te ha dado. Vale la pena recordar las palabras exactas que Dios te ha dado para las circunstancias precisas que has vivido. Por ejemplo, cuando David se enfrentó contra Goliat y le dijeron: no, David, no vas a poder. Él se levantó y dijo: cuando yo cuidaba las ovejas, lo hice de esta manera. Se acordó de cómo Dios lo respaldaba. Si se acordó de cómo lo respaldaba con los depredadores de las ovejas, obviamente cuando se presentó Goliat delante de él, dijo: si pude con el que quería robarme las ovejas, voy a poder con este que está vituperando contra el pueblo de Dios. El recordar que Dios estuvo con él le dio la fuerza, el valor, la sagacidad de terminar con el enemigo. ¿Cuáles son tus victorias? ¿Cómo has vencido las cosas? Porque el día de mañana, tarde que temprano, te vas a presentar ante una circunstancia adversa, pero tienes que recordar que ya Dios te dio una victoria. La cueva de Adulam era una cueva llena de hombres frustrados, ladrones, pero David hizo de ellos sus valientes. Les dio victoria tras victoria y su concepto de las cosas cambiaron. Se pegaron a David y dijeron: dinos qué hacer, porque vamos contigo, porque sabemos que en ti está la mano de Dios para vencer. Y de sus victorias tras victorias tras victorias fueron guardándolas en el baúl, de tal manera que cuando se necesitaban presentar ante el enemigo, sabían que si Dios estaba con ellos, ellos iban a vencer. Ejemplos varios en la Biblia: cuando iban contra los filisteos, cuando Dios les dio la estrategia de cómo hacerlo, cuándo hacerlo y por qué hacerlo, y ellos lo tenían allí guardado. Esas son las cosas que atesoramos viejas, pero para eso necesitamos sacar todas las cosas que no debemos de guardar. Dice la Escritura: escudriñalo todo, retén lo bueno y desecha lo malo. Retén lo bueno, que cuando abras cualquiera de tus baúles encuentres cosas buenas, armas específicas para poder ir a la batalla, para poder enfrentar circunstancias. Pero ya no estamos en guerra. Siempre estamos en guerra los hijos de Dios, porque si no, no dijera que vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Y a veces la guerra es con uno mismo, con mis pensamientos, con lo que tengo guardado, con lo que yo conservo. ¿Ok? Entonces, dice también que había un tesoro de cosas nuevas. Un tesoro de cosas nuevas, a veces sin usar. Y ayer el pastor Rubén majestuosamente nos predicaba sobre las promesas. Promesas que Dios da que todavía no se cumplen. Pero todavía no se cumplen porque nosotros no estamos preparados para recibir esa promesa. Pero ahí está guardada. Va a llegar el momento, la circunstancia en que yo tenga que buscar en el baúl una promesa que Dios me dio, una promesa para poder seguir adelante, una promesa que me va a dar victoria, una promesa que me va a sacar de las circunstancias en que vivo, una promesa que no me va a dejar en frustración, porque Dios me prometió, y si Dios lo prometió es fiel para cumplirlo.
Así es que voy a abrir mi baúl. Y si en un momento dado yo tuviese una enfermedad, Él dijo: por mi llaga fuiste sanado. Y entonces yo voy al baúl y de ahí saco. Tú lo prometiste y yo lo necesito. Derrama sanidad en mi vida. Promesa que me dice que Él será siempre mi proveedor. Sí, yo la voy a sacar y además voy a dialogar con Él y le voy a decir: tú eres mi proveedor, yo seré tu administradora perfecta para que esto fluya y vayamos avanzando. Promesas que Dios da. A veces pienso cuando se van a casar, mi esposo y yo, 40 años de casados, 40 años en el ministerio. Mi vida ha sido mi casa, la iglesia, mi casa. Y bueno, Pastor Fidel, siempre que hemos venido, Pastor Fidel, Pastor Mari, han tenido el detalle de siempre llevarnos a algún lugar. Pero no siempre es así. Entonces siempre es, si salimos, hotel, iglesia, hotel, y de repente me dicen: mira, ahí está el mar. Ah, qué padre, ¿no? Va. Pero esa es nuestra vida y la amamos, nos encanta. Dios ha prometido estar con nosotros en todo tiempo y hemos ido a montones de bodas y hemos oído montones de pactos, promesas y promesas. El otro día platicábamos entre semana con una pareja y yo me acuerdo, me llamó la atención porque él estaba esperándola, estaba junto a su papá, el pastor estaba allá y en eso venía a entrar la novia. Y él estaba así. Cuando volteó y la vio, se quedó pasmado el hombre, se agarró la cara y se puso a llorar. Y yo dije: ¿por qué lloras? Pero cuando ella se acercó y la abrazó, estaba llorando de la emoción, de la hermosura que estaba viendo llegar a él. Pasaron los años, entraron a consejería, los dos, el matrimonio. Y ahí sentados estábamos platicando y salieron, gracias a Dios, ciertas diferencias fáciles de poder que se acordara y llegar a acuerdos y poder salir adelante, ¿no? Y me le quedé viendo y le digo: ¿te acuerdas lo que sentiste cuando la viste la primera vez? Porque yo estaba de testigo. O sea, nadie me lo contó. Realmente me sorprendió ver todo esto. Me dice: sí, Paz, me acuerdo perfectamente. ¿Sientes lo mismo cada mañana? Agradezco a Dios por su vida cada mañana. Y ya han pasado algunos años. Entonces digo, las promesas que el hombre hace en Dios es la responsabilidad de cumplirlas como Dios las cumple contigo. Y va por ahí para los que se piensen casar, hombres o mujeres. Piensa muy bien en tu mente y en tu corazón qué vas a decir, porque Dios está de testigo en todo tiempo. Bueno, y esas promesas las atesoras para poderlas llevar, para poderlas cumplir. Son las cosas nuevas. Yo llego a veces en una condición delante de Dios de suplicar su presencia. Y tengo que llegar al baúl de las cosas nuevas, abrirlo y ver: necesito una promesa para esta circunstancia que yo estoy viviendo. Y entonces resalta: este es mi baúl, la Biblia, la palabra. Y resalta una palabra y dice: esta palabra te sustenta, esta palabra vívela, esta palabra sácala y trae frescura a mi alma.
y trae ánimo para ir a lo que sigue. Y entonces vemos más adelante, bueno, otra de las cosas que a veces no nos dejan ni abrir el cofre de las promesas es que guardamos en el cofre viejo, o a veces ni lo guardamos, un sentimiento que nos carcome el alma, que se llama enojo. ¿Se han sentido enojados alguna vez? ¿Han tenido enojo alguna vez? Y entonces dicen Proverbios: el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. 1, 2, Eclesiastés 7:9: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Eclesiastés 11:10: quita pues de tu corazón el enojo, aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad, pero conserva siempre la reconciliación. Entonces, aún la palabra dice: enojaos, pero inmediatamente. Dios puso en ti, y ayer el pastor predicaba que orábamos que el Espíritu Santo nos llenara de poder para vencer lo que tenemos que vencer y tomar lo que tenemos que tomar. Pero el Espíritu de Dios que está en nosotros nos dio frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, dominio propio. Las circunstancias no pueden manejar tus emociones. Las circunstancias no pueden determinar tu estado de ánimo. ¿De qué le sirve al hombre conquistar al mundo si no se conquista a sí mismo? Entonces, ese es un tesoro que yo tengo guardado en mis tesoros nuevos. Cuando de repente ese fruto del Espíritu queda tapado por muchas cosas que están en este otro cofre, entonces yo saco aquí y digo: tus frutos, tus frutos, tus frutos, tus frutos, que brote de mí el dominio propio, que brote de mí la templanza, que brote de mí tus características en mi persona. De ti depende, y no es algo de psicología, es un fruto del Espíritu Santo. El que te enoje es tu determinación. El que te irrite, tú lo determinas. El que gobiernen las circunstancias tu vida, eso lo determinas tú, porque Dios te dio el dominio propio, te dio la capacidad para que puedas determinar lo que aceptes y lo que no aceptes, para que determines cómo vives. Un cristiano con los frutos del Espíritu Santo no vive en temor, en angustia, en tristeza o en enojo. Vive con gozo y con alegría, a menos que, y el salmista decía, David lo dijo cuando pecó: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y espíritu recto renueva en mí. Y dice: vuélveme el gozo de mi salvación. En algún momento lo perdí. Vuélvemelo, Dios, lo necesito. Lo necesito. Tú puedes ver cuando una persona ha perdido su gozo cuando ves cómo alaba. Realmente alabar es mi pasión. No sé cantar. Mis hijos me dicen: mamá, cantas bien feo. Y yo le digo: si Dios no me reclama, ¿tú qué? Así es que déjenme en paz. No me he subido a la alabanza yo desde mi lugar y no me ha dicho nada el Señor. Pero es un gozo poder expresar lo profundo de mi corazón. Pero una persona que perdió su gozo
perdió su alabanza, perdió su interés. Está distraída con muchas cosas. Empieza un culto, jamás la vas a ver sentada en su lugar. ¿Por qué? Porque en su cabeza no está el adorar, el servir o el motivo central de un culto. Hay mil cosas y Dios dice: ¿en dónde estás? ¿En dónde estás? Y entonces, cuando va a empezar el culto, yo abro mi cofre. Le he pedido una buena voz, se ha negado a dármela. No importa, pero la pasión para glorificar su nombre la voy a sacar cada día de mi vida. Por una sola razón: me sacó de donde yo estaba y me trajo a una mejor vida. ¿Cómo no le voy a alabar? ¿Cómo no voy a estar para con él? Hay un canto que me encanta, un canto que me encanta, que dice: vivo para adorarte. Y para eso, y este canto en él estoy gastando mi vida con amor y con alegría, y lo digo de lo profundo de mi corazón. A estas alturas, con 3 hijos, con 5 nietos, con un esposo estable y seguro, no tengo más que gastar mi vida en él y agradecerle por todo lo que él me ha dado. Y por último, para cerrar, Jesús ha prometido estar con nosotros. Jesús ha prometido sanar nuestras heridas. Jesús ha prometido tocarte. Pero a veces en nuestro enojo, en nuestra tristeza, en nuestro dolor, nos enconchamos y no queremos ver. Pero si tú alzas los ojos y volteas y ves y le dices: vuélveme el gozo, dice Dios: sí, yo necesito una mujer, un varón, un joven, un niño con gozo, con alegría, porque en eso está la fuerza para poder hacer lo que le corresponde hacer. Y entonces tengo que validar mi persona, no por el concepto de los demás. Los demás pueden tener un concepto de mí bueno o malo. Y si preguntan en la iglesia, dicen: vas a hablar con la pastora, y tiemblan. Dicen: tan grave estoy. Y si mejor voy con el pastor, no, chiquito, directo con la pastora. Pero hay quienes les gusta venir a hablar conmigo y podemos platicar y eso, pero no me importa lo que la gente opina, ¿sabes? Porque Dios me validó. Porque cuando la gente dice no tiene valor, Dios dijo: a mis ojos eres de gran estima, yo te puse nombre, mía eres tú. Entonces, cuando algo se oye, un rumor por ahí, volteas y dices: ¿qué dijo? ¿Qué dices? Mejor me voy con esto, con lo que tú dices de mí. Y eso me da la fuerza para seguir alabando, glorificando y exaltando su nombre, para seguir con la vida. Nos equivocamos a cada rato. Pero cuando me equivoco o vivo algo que no debería, digo: ¿en qué cofre lo guardo? ¿Acá o acá? No tiene lugar en ninguno, va para afuera. Y solo conservo lo que me da vida y me da la fuerza para seguir adelante. Y vuelvo a mi pregunta del principio: ¿entendiste? Porque si lo entendiste, lo puedes vivir. Vamos a hacer un ejercicio. Cierra tus ojos y abre tus baúles. Abre el baúl de las cosas viejas. Ábrelo. ¿Qué encuentras? ¿Qué encontraste ahí? ¿Vale la pena que lo dejes ahí? Y si no vale la pena que lo dejes ahí, dile a Dios que te permita sacarlo y no atesorarlo más, y que lo llene de cosas buenas.
No vayas a tu día a día, no inicies la semana próxima, no inicies con cosas guardadas que no debes de tener ahí guardadas. Sácalas, sácalas. Y si es necesario hablar con alguien para poderlas sacar, hay un staff de pastores y sus pastores principales para poder llegar a hablar con ellos y que les ayuden a poder poner en orden ese baúl. Necesitas algo, ve a tu otro baúl. ¿Qué promesas tienes guardadas? ¿Qué bendiciones tienes guardadas? ¿Qué palabras de Dios tienes guardadas? Porque hay palabras de bien, de prosperidad, palabras de felicidad, palabras de compromiso, palabras en donde te da victoria tras victoria. No te va a quitar las guerras, no te va a quitar los obstáculos, pero te va a dar la fuerza para vencerlos, para saltarlos, para salir estoicamente de cada circunstancia difícil que tú vives. Atesora eso, atesora lo bueno, abrázalo, que tengas la fuerza para la próxima semana, mañana, lunes, tu vida tenga otra calidad de vida. Que Dios te bendiga. Gracias. Gloria al Señor, qué linda palabra. Realmente Dios es bueno con nosotros todos los días. Amén. Sea bienvenido una vez más. Este primer servicio estábamos con la pastora Leti y el segundo servicio está invitado a quedarse. Va a estar con nosotros el pastor Rubén Peña. Tenemos algunos anuncios para esta semana. Quiero comentarle que hemos tenido un tiempo